mastocitos, inmunoglobulina E, liberación de histamina. Segundo tipo de hipersensibilidad, una hipersensibilidad mediada por anticuerpos, citotóxica, y ahí ya el personaje vendría siendo un linfocito B. Vamos con los últimos dos tipos de hipersensibilidad. En cuanto al tercer tipo de hipersensibilidad, es el tipo de hipersensibilidad que se denomina mediada por inmunocomplejos. Y ojo acá, muchachos, no lo vayan a confundir. Una cosa es en la tipo 2, en la cual el anticuerpo ataca directamente al tejido, a la tipo 3. En la tipo 3 hay una formación de un complejo. El complejo es antígeno-anticuerpo. La tipo 2, el anticuerpo directamente ataca al tejido. Aquí van a existir una estructura que se llama así el complejo antígeno-anticuerpo, y esta cosa se va entonces a depositar en los tejidos. Cuando este complejo se deposita en un tejido, va a generar una respuesta inflamatoria. Se pueden ir depositando en unas áreas específicas. Cuando se depositan en esas áreas específicas, van a activar un sistema, luego lo veremos, el sistema del complemento, se va a generar una respuesta inflamatoria y ahí tendríamos un daño del tejido. Se ve mucho en enfermedades vasculares. Entonces, bueno, como resultado de estas enfermedades vasculares, toda la que aparece por aquí, arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki. Estos nombres no me interesa que se los aprendan, estos son enfermedades, y en esas enfermedades que son autoinmunes va a existir depósitos de complejo antígenos anticuerpos. Van a tener ellas propias manifestaciones, bien sea por daño en vasos, bien sea por daño en estructuras articulares, pero vean como en esta misma enfermedad se pueden comprometer diferentes estructuras que están relacionadas con el ojo. En algunos, por ejemplo, aquí estaría la conjuntiva, en este estaría la córnea, y podría ir generando diferentes tipos de fenómenos, muchos de los cuales tienen que ver con fenómenos inflamatorios. Todo esto aquí termina en itis, inflamación, itis es una inflamación, entonces miositis es una inflamación, entonces van a generar fenómenos destructivos en diferentes partes del ojo. Entonces, ese tipo de enfermedades, lo tendríamos acá, hay una queratitis, haciendo entonces una inflamación de ese limbo esclerocorneal, y ahí hay una úlcera. Simplemente ese tejido ya se está destruyendo, hay una lisis del estroma corneal, y eso es secundario a un depósito de antígenos. Ese eligen ustedes las cartas. La enfermedad está las de las tuyas son distintas, toda, pero esa enfermedad puede tener manifestaciones oculares. Y miren nomás abajo la referencia bibliográfica, es de Rheumatology Clinical, es de revistas que tienen que ver con reumatología. Entonces, muchas enfermedades autoinmunes se caracterizan por depósitos de complejos antígeno-anticuerpo. Otra, por acá, una epiescleritis nodular. Ahí ven entonces ustedes un nódulo, ese nódulo es elevado, hay edema alrededor, se observa inflamación, luego veremos más características de la inflamación, pero ustedes pueden ver ahí, si alguna vez han tenido alguna parte del cuerpo inflamada, bien sea por un rasguño, una picadura, una inflamación simple, la picadura de un mosquito, que le deja ahí rojo, hinchado, les duele, esos mismos fenómenos se van a ver aquí. Ahí se ve eso rojo, se ve hinchado, esa inflamación está ahí circundante en la conjuntiva y en la epiesclera. Esto está asociado a alguna enfermedad reumatológica, y ahí ven entonces hacia abajo como está. Este ojo, si uno ve, les decía ahorita, yo podría ver un ojo completamente rojo y decir, bueno, no sé, una conjuntivitis alérgica, pero este ojo rojo no es de una alergia, está asociado a depósitos de complejos antígeno-anticuerpos. Es una escleritis difusa. La parte blanca del ojo quedó completamente inflamada
y estaría entonces ahí comprometiendo esa parte vascular. Y hacia arriba, hacia el aspecto superior del slide, se puede observar cómo está hinchada. Eso después verán y se denomina quemosis. Pero esto podría ir empeorando, ¿sí? Y ese tejido que está inflamado se podría morir. Y eso lo veremos ya después en el segundo corte. Esto vendría siendo una escleritis necrosante. La esclera termina destruyéndose, hay una grave destrucción, hay una perforación corneal periférica hacia ese sector nasal y hay una tracción de la pupila. Por acá, escleromalacia. La esclera, en este caso, en esta enfermedad, lo que está ocurriendo es que se está adelgazando. Y observen que tienen un aspecto azulado. Ese aspecto azulado no es porque ella se vaya volviendo azul, sino porque se va volviendo cada vez más delgada y más delgada la esclera, que permite visualizar la capa que está por debajo, la coroides. Entonces una visualización de la coroides aquí, esa parte vascular, pues entonces sería lo que se estaría viendo ahí. Una escleromalacia también asociada a depósitos de antígenos y anticuerpos. Por acá, hacia el fondo del ojo, hay una escleritis posterior, toda la parte entonces, en este fondo de ojo, hay un desprendimiento seroso, por aquí se les va a mostrar. Es que la luz no deja mucho, pero esta parte se está desprendiendo, como si fuera una ampolla. Y ahí tendríamos entonces una destrucción de este tejido. Ya vemos diferentes condiciones en las cuales pueden encontrarse el fenómeno de hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Entonces, retornando aquí al esquema, habíamos visto tipo 1, mastocitos, tipo 2, citotóxica, y entramos entonces a la tipo 3. Tipo 3, depósitos de inmunocomplejos. Esta es la pared de un vaso, de un capilar. Y aquí se está depositando un complejo antígeno-anticuerpo. Se están depositando y depositando en los tejidos. Vamos hacia el esquema entonces que aparece en Robbins. Y vamos explicando cómo aparece. Dice, hay unos antígenos que invaden el cuerpo y se van ligando a anticuerpos que están en la circulación. Esto es un antígeno, alguna sustancia que entra en el cuerpo. Esto es un anticuerpo. Y después se va formando el complejo. Uno, un antígeno por un anticuerpo. Tengo estos inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se van a ir depositando en los tejidos y casi siempre tienen que ver con enfermedades vasculares. Por eso aparecía en la primera imagen un capilar. Entonces se van depositando y se van depositando en la membrana basal de los vasos y de otros tejidos, y ahí van activando entonces el complemento. Cuando activan el complemento, esto genera una reacción inflamatoria. Observen aquí cómo se va destruyendo el tejido en el cual se había depositado ese inmunocomplejo. Y ahí ya tendríamos este fenómeno que es el de la hipersensibilidad tipo 3. Conceptos claves que aparecen entonces en Robbins. Los anticuerpos pueden opsonizarse. Opsonizar es como volver más sabroso. Entonces, como dejar ahí como una señalización para que se pegue ahí mucho más fácil. Y los anticuerpos que se unen entonces con su antígeno se depositan en los tejidos, fundamentalmente de acá, de vasos, y generan una respuesta inflamatoria. Ejemplos de enfermedades que sean mediadas por inmunocomplejos, aquí hay varias, pero que tengamos que ver ya, por ejemplo, por acá, tercer corte, es lupus eritematoso sistémico. Entonces, en el lupus eritematoso sistémico hay depósito de inmunocomplejos. Habrán muchas cosas, habrá enfermedades del riñón, habrá enfermedades de la piel, habrá enfermedades articulares y también hay manifestaciones oculares. ¿Quién tiene lupus, que es el famoso? Selena, ¿cierto? Y Selena por ahí la critican, que unas veces está muy gorda, que otras veces está muy flaca, pero cuando está gorda es porque la enfermedad está reactivada
y necesita o está inflamada o le están dando muchos medicamentos que se llaman esteroides para disminuir esta respuesta inmune y eso hace que se suba de peso, pero por el medicamento. Es parte de lo que está. Nefritis. ¿Qué le pasó a Selena? Se le tochó el riñón, ya no le sirve. Esos depósitos de inmunocomplejos le dañaron definitivamente el riñón ya no funciona y pues la única opción que hubo fue que una amiga le donara un riñón para poder ella sobrevivir. Entonces, una de las que vamos a ver por acá vendría siendo el lupus. Todas estas enfermedades por acá, como les digo, no me interesa tanto la enfermedad, pero sí ya como vendría siendo la manifestación en el cuerpo. Por aquí podríamos tener cualquiera de estas enfermedades y este fenómeno inflamatorio que está aquí al menos en la izquierda. Y por aquí tiene pus. Esto por aquí es pus. Voy a borrar. Esto es pus. Este nivel. No, pues el lupus solo tiene tratamiento, o sea, no tiene cura, solo es tratamiento. El lupus no tiene cura. El lupus es una enfermedad incurable. Es autoinmune, ¿no? Es una enfermedad autoinmune y esto es lo que ocurre en el lupus. En el lupus es que el cuerpo comienza a formar estos anticuerpos que están por acá, comienzan a unirse con estas cosas, pero ocurre un error de identificación y es que el cuerpo cree que esos antígenos son extraños, pero en realidad es el propio cuerpo. Entonces se forman complejos de antígeno-anticuerpo y se van depositando en diferentes partes. Entonces el propio cuerpo se termina atacando. Entonces ese daño de él mismo es por un fallo del reconocimiento. Cuando estábamos en primero, yo les enseñaba que el timo tiene que educar a los linfocitos T, para reconocer lo que es extraño de lo que es interno. Si no es capaz de reconocer lo extraño del interno, el timo los mata, porque yo no puedo dejar linfocitos que reaccionen contra mi cuerpo, porque si no, los mato, los elimino. Entonces, por eso, ahí es donde viene. Lupus no tiene cura, tiene control, tiene sentido, pero hasta el momento no hay absolutamente nada. Todos los medicamentos que pudiera dar un reumatólogo única y exclusivamente van a servir para controlar, para disminuir la respuesta inflamatoria. Es que mi hermana tiene problemas. Sí, pero cura no tiene. Es mucho seguimiento, mucho control, pero cura no la hay. Ya saben qué tipo de hipersensibilidad es. Tipo 3. Y el último tipo de hipersensibilidad vendría siendo el tipo 4. El tipo 4 es el tipo de hipersensibilidad que se denomina hipersensibilidad retardada. ¿Cuáles son los personajes de ahí? ¿Quiénes están ahí? Un linfocito T y ¿quién más? Un natural killer. Entonces aquí en los tipos de hipersensibilidad tipo 4 en la tardía, ya estos son las células que tienen que ver. En la hipersensibilidad retardada, entonces ella no se desarrolla, o sea, vean la diferencia, por acá la que aparecía en tipo 1 era inmediata, esto es con el tiempo, entonces se va desarrollando gradualmente, horas, días después de aparecer el antígeno, entonces no es de una forma inmediata como aparecería por acá en la tipo 1. Aquí estarían involucrados linfocitos T y macrófagos. Ejemplos de este tipo de reacción que vendría siendo tardía, la podríamos ver por ejemplo por acá, las dermatitis de contacto alérgica, y ustedes lo van a ver con esto, en sustancias que están presentes en los lentes de contacto o en las soluciones oftálmicas. Las primeras veces no les va pasando nada, y con el tiempo lo comienzan a ir desarrollando. Se podrán observar también en algunas mujeres con el maquillaje. Es que yo me he maquillado toda la vida con la misma marca y ahorita ya que la sigo utilizando me da alergia, pero eso ha sido algo a largo plazo. Entonces, muchas veces hay que hacer como un ensayo-error, entonces mirar a ver si el material de que están hechas las cosas comienzan entonces a ser los desencadenantes. Ustedes podrían ya en algunas personas ofrecerles otro tipo de material, que sea lente de contacto, otro tipo de soluciones oftálmicas que no contengan el alergeno que está desencadenando eso en forma tarde. Por ejemplo, ahí aplicó un medicamento tópico y con el tiempo comenzó a desarrollar por aquí los inflamatorios. Ahí se ve de qué era el objeto que tenía, o sea, dibuja
muy bien cuál fue el elemento con el cual estuvo la dermatitis de contacto, que tiene mucho que ver con esto. ¿Sí? Ahí se ve específicamente el movimiento. Y antes de entrar aquí, ¿Para qué sirve la respiración? No tiene ni idea para qué sirve la respiración. entonces tendríamos que la hipersensibilidad tipo 4, que vendría siendo la tardía o la retardada, tendríamos por acá, inicialmente hay un linfocito T, que comienzan a hacer una primera sensibilización y ya después con el tiempo, si vuelven y se exponen a la misma sustancia, ya el macrófago comienza a activar toda una respuesta que da algo muy parecido a la tipo 1, pero aquí ya tendríamos otro tipo de células que están involucradas. Inicialmente hubo una presentación de un antígeno, el linfocito T lo reconoció, produjo unas sustancias que tienen que ver con la inflamación y van generando daño en un tejido que previamente era normal. Y ya después, esa como proactivación que ya habían hecho, ya llevan entonces a que junto con los macrófagos se dañe mucho más rápido el tejido. Enfermedades que pudieran generar este tipo de condiciones. Nosotros vamos a hablar de esto, artritis reumatoidea, lo haremos también por allá en el tercer corte. De esta sí que vamos a hablar diabetes. Entonces diabetes también podría generar posteriormente daño, entonces parte de la explicación de la diabetes podría ser por acá mediante este tipo. Y bueno, de aquí. Y ustedes podrían tener pacientes con esto, con sensibilidad al contacto, con alguno de los componentes o del lente o de los productos que se utilizan para utilizar ese lente de contacto. Entonces, esta vendría siendo la cuarta. Por aquí, esto es una úlcera corneal que ha sido generada con una respuesta inflamatoria tardía. Y ahí tendríamos entonces, ahora sí, esta imagen que vendría siendo para culminar los 4 tipos de hipersensibilidad. Hipersensibilidad inmediata, hipersensibilidad citotóxica, por inmunocomplejos y la tardía. Resumiendo lo que dice entonces acá, la inmediata, el personaje es este, que vendría siendo el mastocito, la sustancia que es inmunoglobulina E, y hay anafilaxia, la respuesta es inmediata. Se activa este anticuerpo, inmunoglobulina E, se une al receptor de los mastocitos y de los basófilos liberando histamina. En esta, el personaje vendría siendo un linfocito B. Anticuerpo, sustancia que se genera, la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G. Todo esto son anticuerpos, ¿sí? Inmunoglobulina M, G y E. Este par de inmunoglobulinas reconoce cosas que están presentes en la superficie de una célula y le envía un anticuerpo que va a destruir directamente el tejido citotóxico. Inmunocomplejos, como la de su hermana, entonces tendríamos una unión entre un antígeno y un anticuerpo, se va a depositar en los vasos, va a generar una respuesta inflamatoria y va a generar un daño. Y la última, la tardía, con linfocitos T y con macrófagos, y esos son unos efectos celulares que la respuesta no va a ser tan rápida como esta, sino que va a ser con el tiempo. Y generalmente va a existir algo que va a ir sensibilizando. Con esto, jóvenes, terminamos entonces ya el tema para la próxima semana. Entonces, así que parcial. Nos vemos entonces.